Ella pensó que tendría el apoyo de su familia rica. Pero la madre del millonario planeó un crimen. Quería deshacerme de los 3 bebés. Y la muchacha huyó en mitad de la noche. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. El sol de la tarde coloreaba los edificios de la capital, mientras Lara Carmen salía apresuradamente de la Galería de Arte Moderno. A sus 27 años, por fin había conseguido el trabajo de sus sueños como curadora asistente, tras años de estudio y prácticas no remuneradas. El salario no era exactamente el que esperaba, pero la oportunidad de trabajar con las figuras más importantes del arte contemporáneo hacía que cualquier sacrificio económico valiera la pena. Esa noche, la galería organizaba un evento exclusivo para posibles inversores y coleccionistas de arte. Lara había pasado las últimas semanas organizando cada detalle y estaba agotada pero satisfecha con el resultado. Mientras ajustaba las piezas finales para la exposición, no se dio cuenta de que la estaban observando. ¿Esta instalación representa la fugacidad de la vida urbana o simplemente la soledad de las grandes metrópolis? La voz profunda y segura hizo que Lara se girara. Ante ella se encontraba Rafael Monteiro, uno de los emprendedores más exitosos del país. A sus 35 años, había transformado una pequeña startup tecnológica en un imperio multimillonario. Lara lo reconoció al instante por las revistas y los reportajes periodísticos, pero mantuvo la compostura profesional. De hecho, el artista deja esta interpretación abierta a propósito, respondió, ajustándose las gafas. Cree que el arte solo está completo cuando conecta con el espectador. ¿Cuál es tu interpretación? Rafael sonrió, sorprendido por la elocuente respuesta. A diferencia de quienes normalmente lo rodeaban, interesado solo en su dinero e influencia, Lara parecía genuinamente apasionado por su trabajo. La conversación que comenzó sobre arte rápidamente se expandió a literatura, filosofía y música. Antes de que se dieran cuenta, eran los últimos en el evento. «Necesito confesar algo», dijo Rafael al salir. «Vine hoy solo por cumplir con mi agenda, pero terminé teniendo la mejor noche en años». «Yo también disfruté de nuestra conversación», admitió Lara, tratando de ignorar las mariposas en su estómago. Ese encuentro casual se convirtió en cenas frecuentes y largas conversaciones. En 3 meses, Lara y Rafael vivían un romance intenso pero discreto. Él, heredero de una de las familias más tradicionales de Sao Paulo, prefería mantener su vida personal al margen de los focos. Ella, centrada en su carrera, tampoco quería que la etiquetaran como la novia del empresario. Lo que ninguna de las dos esperaba era la noticia que llegaría un miércoles por la mañana. Lara había notado algunos síntomas extraños: náuseas matutinas, fatiga extrema, cambios de humor. Al principio, lo atribuyó al estrés de su trabajo en la galería, que preparaba una exposición internacional. Pero cuando su regla se retrasó 6 semanas, decidió hacerse una prueba de embarazo. Positivo. La palabra brilló en el dispositivo digital como una señal de advertencia. Lara sintió que el mundo daba vueltas. Su carrera apenas comenzaba, y un bebé no estaba en sus planes, al menos no en los próximos años. Armándose de valor, pidió cita con la doctora Elena, una ginecóloga recomendada por su amiga Fernanda. Durante la ecografía, el rostro de la doctora pasó de la concentración a la sorpresa. «Lara, ¿ves estas 3 estructuras?», preguntó la doctora Elena, señalando la pantalla. «Sí». «¿Qué son?», respondió Lara confundida. «Hay 3 sacos gestacionales. Estás embarazada de trillizos». De repente la oficina parecía demasiado pequeña. Trillizos. La noticia fue como un terremoto
que sacudió todos los planes que Lara había trazado con tanto esmero. Un embarazo ya sería bastante difícil, pero ¿3 bebés a la vez? ¿Está seguro, doctor?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Por supuesto, mire, hay 3 latidos distintos. El médico sonrió intentando tranquilizarla. Es una situación poco común, sobre todo en un embarazo natural sin tratamientos de fertilidad. Lara salió de la oficina en shock. Las calles siempre bulliciosas de São Paulo se le antojaban borrosas mientras caminaba sin rumbo. ¿Cómo? Se lo diría a Rafael. Solo llevaban juntos unos meses, aún construyendo los cimientos de su relación. ¿Y su carrera, que por fin estaba despegando? ¿Cómo lo compaginaría con todo? Esa noche, sentada en su pequeño apartamento alquilado en el barrio de Vila Madalena, Lara intentó ordenar sus pensamientos. Recordó su propia infancia en la zona rural de Minas Gerais, donde fue criada únicamente por su madre después de que su padre decidiera que la paternidad no era para él. Se había prometido a sí misma que sus hijos nunca sufrirían el mismo abandono. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rafael, invitándola a cenar a su apartamento en Jardins, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Lara supo que esa sería la noche de su revelación. El apartamento de Rafael ocupaba el último piso de un imponente edificio con vistas panorámicas al Parque Ibirapuera. La decoración minimalista reflejaba su personalidad, elegante, pero sin ostentación innecesaria. Al entrar, Lara notó la mesa puesta para 2 con velas y flores. Rafael había preparado una cena especial. ¿Estás bien?, preguntó notando su expresión preocupada. Rafael, tenemos que hablar, dijo Lara decidiendo que no había una forma amable de darle la noticia. Parece serio. ¿Pasó algo en la galería? No se trata del trabajo, se trata de nosotras. Lara respiró hondo, armándose de valor. Estoy embarazada. Rafael se quedó paralizado con la copa de vino a medio camino de la boca. Embarazada, pero siempre nos cuidamos. Lo sé. Al parecer estamos en el 2% en quienes los anticonceptivos fallan. Hizo una pausa. Y hay más. Son trillizos. La copa se le resbaló de las manos a Rafael, derramando vino sobre la mesa impecable. El silencio que siguió pareció interminable. Para Lara, cada segundo era como una confirmación de sus miedos. Él no quería esa responsabilidad. Volvería a estar sola. Trillizos, repitió Rafael finalmente como si comprobara cómo sonaba la palabra. 3 bebés. Todos a la vez. Sí. Entiendo si esto es demasiado para ti. No te pido nada. Solo quería que lo supieras. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Lara sintió que se le encogía el corazón. Estaba a punto de levantarse e irse cuando él se giró con expresión indescifrable. Mi vida siempre ha estado planeada, Lara. Cada paso de mi carrera, cada inversión, cada decisión. Por primera vez me enfrento a algo que no planeé, algo que no controlé. Hizo una pausa. Y curiosamente no estoy entrando en pánico. ¿No es así? La voz de Lara era apenas un susurro. Tengo miedo, sí, pero también... Dudó buscando las palabras adecuadas. También tengo curiosidad por saber cómo sería criar a 3 pequeños, los 2. Esas palabras, tan sencillas y sinceras, hicieron a llorar a Lara. No era una gran declaración de amor eterno, pero era real, y en ese momento era todo lo que necesitaba oír. Lo que ninguno de los 2 sabía era que, mientras hablaban del inesperado futuro que se avecinaba, la noticia del embarazo ya había llegado a oídos de otra persona, doña Celeste Monteiro, la matriarca de la familia Monteiro y madre de Rafael. Y para Celeste Monteiro, ese embarazo fue mucho más que una sorpresa. Fue una amenaza al legado, que había protegido con uñas y dientes durante décadas. Celeste Monteiro observaba la ciudad desde su mansión en Morumbi, uno de los barrios más exclusivos de São Paulo. A sus 65 años, aún conservaba su porte impecable y su mirada penetrante, que intimidaba a los ejecutivos en las salas de juntas. Viuda desde hacía 15 años, tomó las riendas del imperio financiero construido por su marido,
con una determinación que sorprendió a todos menos a ella misma. La noticia del embarazo de Lara llegó de Magda, su ama de llaves y confidente. Durante más de 3 décadas, Magda tenía una sobrina que trabajaba en la misma galería de arte que Lara y la escuchó comentar los resultados de la prueba con un colega. Trillizos, doña Celeste. La niña espera 3 hijos del señor Rafael, informó Magda mientras servía el té de la tarde. Celeste cerró los ojos un momento, asimilando el impacto de aquella información. 3 herederos a la vez. 3 hijos que llevarían el apellido Monteiro, nacidos de una mujer a la que apenas conocía, una don nadie del interior de Minas Gerais. Mi hijo ni siquiera mencionó que tenía una relación seria, dijo Celeste, con voz contenida que ocultaba la tormenta que sentía en su interior. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Por lo que he oído, menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Una relación reciente, probablemente fugaz, y ahora esta complicación. Celeste sabía bien cómo un embarazo inesperado podía alterar trayectorias, cuidadosamente planeadas. Ella misma había pasado por eso. Sin que Rafael lo supiera, Celeste encargó a su asistente personal, Augusto Meneses, que recopilara toda la información posible sobre Lara Carmen. En cuestión de días, tenía en sus manos un expediente completo: antecedentes familiares, educación, situación financiera, empleos anteriores e incluso relaciones pasadas. Es una joven sin muchos recursos, doña Celeste, explicó Augusto, pero con una buena formación. Tiene una maestría en Historia del Arte por la USP, una pasantía en el MASP y varias publicaciones en revistas especializadas. No encontramos nada comprometedor. Celeste despidió a la asistente con un gesto. El historial limpio de Lara solo complicó la situación. Habría sido más fácil si la joven tuviera un pasado cuestionable, algo que justificara una intervención más drástica. Mientras tanto, en su apartamento de Jardins, Rafael estaba absorto en una videollamada con especialistas de una reconocida clínica, especializada en embarazos múltiples. La noticia inicial fue un shock, pero su pragmatismo se apoderó de él rápidamente. Si iban a ser padres de trillizos, debían prepararse adecuadamente. La doctora Elena nos recomendó que la consultáramos, explicó Rafael. Queremos comprender todos los cuidados especiales que requiere un embarazo de trillizos. Lara, sentada a su lado, observaba en silencio. Aún se estaba adaptando a la idea de que su vida había cambiado por completo en cuestión de días. Aún más sorprendente fue ver a Rafael, el hombre de negocios calculador y racional, sumergirse de lleno en la preparación para la paternidad. Necesitaremos un apartamento más grande, comentó Rafael después de la consulta. Este solo tiene 2 habitaciones. Necesitamos al menos 4, una para nosotros, otra para los bebés y 2 más para cuando crezcan y necesiten más espacio. Rafael, interrumpió Lara, no necesitamos decidir todo esto ahora, y ni siquiera sé si deberíamos mudarnos juntos tan pronto. ¿Qué quieres decir? Parecía genuinamente confundido. ¿Quieres criar a nuestros hijos en casas separadas? No es eso, es que todo está pasando muy rápido. Hace 3 meses éramos prácticamente desconocidos. Ahora estamos planeando la vida con 3 hijos. ¿No crees que deberíamos conocernos mejor primero? Rafael se sentó a su lado en el sofá, tomándole las manos. Lara, sé que da miedo. A mí también. Pero no me imagino otra situación que no sea afrontar esto juntos, bajo el mismo techo como familia. La sinceridad en su voz conmovió a Lara. No era Rafael, el estratega de negocios. Era solo un hombre que intentaba hacer lo correcto en 1900. Una situación inesperada. De acuerdo, cedió, pero quiero conservar mi trabajo en la galería el mayor tiempo posible. Mi identidad no puede ser solo la de la madre de las trillizas. Claro que no, y cuando necesites retirarte, podemos contratar a un curador sustituto temporal. Después de que nazcan los bebés, tendremos toda la ayuda que necesitas para retomar tu carrera. El teléfono de Rafael sonó, interrumpiendo la conversación. Era su madre, invitándolos a cenar el domingo. Quiere conocerte mejor, explicó,
Después de colgar, ¿sabe tu madre lo del embarazo?, preguntó Lara sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Todavía no. Prefiero decírtelo en persona, juntos. El domingo llegó demasiado rápido para el gusto de Lara. Mientras se preparaba, intentó ignorar su creciente ansiedad. Conocer a la madre de su novio ya sería bastante intimidante en circunstancias normales. Pero conocer a la matriarca de una de las familias más poderosas de São Paulo, estando embarazada de trillizos, fue aterrador. La mansión Monteiro era exactamente como Lara la había imaginado, imponente, clásica, con un jardín impecablemente cuidado y un personal discreto y eficiente. Celeste les dio la bienvenida a la sala principal, decorada con antigüedades y obras de arte, que serían la envidia de cualquier museo. «Por fin conozco a la joven que tanto le ha quitado el tiempo a mi hijo», dijo Celeste, observando a Lara de pies a cabeza. «Rafael mencionó que trabajas en arte». «Sí, soy curadora asistente de la Galería Ibirapuera», respondió Lara, intentando mantener la voz firme. «Una profesión interesante, no muy lucrativa, me imagino». «Mamá», intervino Rafael. «Lara es una de las curadoras más respetadas de su generación. Ha publicado en revistas internacionales y fue responsable de la exposición de arte contemporáneo brasileño que recorrió Latinoamérica el año pasado». Celeste sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Impresionante. La cena continuó en un ambiente de tensión educada. Celeste hizo preguntas aparentemente inocentes, pero estaban cargadas de sutiles juicios sobre los orígenes humildes de Lara, su carrera alternativa y su falta de contactos en la élite paulista. Cuando sirvieron el postre, Rafael respiró hondo y le tomó la mano a Lara por encima de la mesa. «Mamá, tenemos noticias importantes que compartir». Celeste dejó su copa, se devino. Su rostro era una máscara de estudiada serenidad. «Te escucho». «Lara y yo vamos a tener un hijo. En realidad, 3 hijos. Son trillizos». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Celeste miró fijamente a su hijo, luego a Lara y finalmente volvió a mirarlo. «Trillizos», repitió con voz controlada. «¡Qué noticia tan sorprendente!». «No estaba en nuestros planes», admitió Rafael, «pero estamos muy contentos con su llegada». «¿Y cuándo será la boda?», preguntó Celeste. «Directamente». «¿Matrimonio?». Rafael pareció sorprendido. «Aún no hemos hablado de eso, mamá. Por ahora estamos centrados en el embarazo». «Ya veo. Entonces la idea es que mis nietos nazcan sin el apellido registrado oficialmente». La asas voz de Celeste tenía un tono de acero bajo la cortesía. «Los bebés llevarán mi apellido independientemente de un matrimonio formal», respondió Rafael, empezando a irritarse. «Claro que sí», dijo Celeste, volviéndose hacia Lara. «Y dime, querida, ¿has pensado en cómo compaginarás 3 recién nacidos con tu carrera?». Antes de que Lara pudiera responder, Rafael intervino. «Tendremos toda la infraestructura necesaria, mamá. Puedo trabajar desde casa la mayor parte del tiempo y contrataremos un equipo de apoyo». «Siempre tan práctico, hijo mío». Celeste sonrió, pero su mirada permaneció fría. «Bueno, sin duda es una noticia que vale la pena celebrar. ¿Por qué no organizamos una comida familiar? El próximo fin de semana, tus primos estarán encantados de conocer a Lara y de saber de los nuevos herederos». Después de cenar, en el coche de regreso al apartamento de Rafael, Lara por fin dejó salir la tensión que había estado conteniendo toda la noche. «Tu madre me odia», declaró. «No te odia», respondió Rafael, aunque sin mucha convicción. «Mi madre es así con todos, le cuesta aceptar a los nuevos miembros de la familia». Ella ya sabía del embarazo, Rafael. Se notaba por cómo reaccionó. Rafael frunció el ceño. «¿Cómo voy a saberlo? No se lo he dicho a nadie, solo a los médicos». Lara suspiró. «No lo sé, pero estoy segura de que lo sabía, y algo me dice que no nos lo va a poner fácil». Que Lara no se dio cuenta fue de lo acertada que era su intuición. Esa misma noche, mientras la pareja discutía sus próximos pasos, Celeste Monteiro convocó una reunión urgente con su abogado de confianza, Ricardo Méndez,
y su asistente personal, Augusto. Necesitamos encontrar una solución a este problema, declaró sirviéndose un vaso de whisky solo, y debemos actuar rápido, antes de que esta situación se vuelva irreversible. Ricardo Méndez aparcó su coche importado a la entrada de la mansión Monteiro. La noche era inusualmente fría para São Paulo, o quizás simplemente se debía a la incomodidad que sentía ante la llamada urgente de Celeste. Tras 20 años como abogado de la familia, conocía bien ese tono. Algo grave estaba ocurriendo. En la biblioteca de la mansión, Augusto ya esperaba junto a Celeste. La habitación, con sus estanterías de madera oscura que iban del suelo al techo y sus antiguos sillones de cuero, parecía más el decorado de una pieza de época que parte de una residencia contemporánea. «Ricardo», saludó Celeste, dejando de lado las formalidades. «Tengo un problema que necesita resolverse con absoluta discreción». El abogado asintió, acostumbrado a la franqueza de la matriarca. Celeste se sirvió otro dedo de whisky antes de continuar. «Mi hijo dejó embarazada a una chica, una tal Lara Carmen, curadora de arte o algo así, y no es un embarazo cualquiera. Son trillizos». Ricardo mantuvo una expresión neutral, aunque en su interior procesaba el impacto de esta información. 3 herederos a la vez significaban un cambio drástico en la estructura de poder que Celeste controlaba con tanto cuidado. «Entiendo su preocupación, doña Celeste, pero el embarazo no es precisamente un asunto legal. Si el señor Rafael admite la paternidad, lo cual es probable considerando su carácter, todo se resolverá de forma natural. No te hagas el tonto, Ricardo». La voz de Celeste tenía un dejo de irritación. «Ya sabes lo que implica. 3 hijos a la vez, nacidos de una mujer sin derecho de nacimiento ni conexiones. Esto diluirá la riqueza familiar y, peor aún, amenazará el control que he construido durante décadas». Augusto, que había permanecido en silencio hasta entonces, se aclaró la garganta discretamente. «Doña Celeste ya ha recopilado toda la información sobre la chica. No hay nada comprometedor que podamos usar como persuasión». «¿Qué propones exactamente?», preguntó Ricardo, cada vez más incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. Celeste se acercó a la ventana y contempló los jardines iluminados por luces estratégicamente colocadas. «Quiero que desaparezca de la vida de mi hijo. No literalmente, claro», añadió rápidamente al notar la expresión de alarma de Ricardo. «Pero quiero que se vaya de São Paulo, de Brasil si es posible, con una generosa compensación económica, por supuesto. ¿Estás sugiriendo un acuerdo para que ella ceda la custodia de los niños?», intentó aclarar Ricardo, aunque ya sospechaba que el plan de Celeste iba más allá. «No necesariamente. Si quiere llevárselas, mejor, siempre y cuando estén lejos, muy lejos de aquí, y Rafael no tenga contacto. Sufrirá al principio, claro, pero con el tiempo pasará página. Los hombres siempre lo hacen». Ricardo sintió un nudo en el estómago. En 2 décadas trabajando para los Monteiro, había participado en negociaciones difíciles, algunas éticamente cuestionables, pero nunca en nada que implicara separar a un padre de sus hijos. «Señora Celeste, con el debido respeto, esto no me parece apropiado ni legal. Su hijo es un adulto, un empresario, exitoso. Tiene derecho a formar su propia familia. No te pido tu opinión ética, Ricardo. Te pido una solución legal. Quiero que prepares los documentos para una oferta económica sustancial, condicionada a su completa separación de São Paulo y de la familia Monteiro». «¿Y si ella se niega?». La mirada de Celeste se endureció. «Todos tenemos un precio, solo necesitamos descubrir cuál es el suyo». Mientras tanto, en el apartamento de Rafael, Lara buscaba apartamentos en línea. Tras su tensa visita a la mansión Monteiro, Rafael había insistido en que se mudaran cuanto antes a un lugar más grande y adecuado para la familia que estaban criando. «¿Qué te parece este de Brooklyn?», preguntó, señalando un espacioso apartamento de 4 habitaciones. «Hay un parque cerca y excelentes escuelas en la zona». Rafael, distraído con su portátil, levantó la vista.
Se ve bien, pero estaba pensando en algo en Alto de Pineiros. Está más cerca de la oficina y tiene más zonas verdes. El Alto de Pineiros es muy caro, Rafael. Sonrió y cerró su portátil. Lara, sé que no estás acostumbrada a hablar de dinero, pero debemos ser prácticos. Puedo comprar cualquier apartamento en Sao Paulo sin comprometer mi economía. Ahora no es momento de preocuparse por los costos, sino por la comodidad y la practicidad. Lara suspiró, todavía incómoda con la disparidad económica entre ellos. Había crecido en una familia de clase media en el campo, donde cada gasto se calculaba con precisión. La facilidad con la que Rafael hablaba de comprar propiedades millonarias todavía la asustaba. Tienes razón, admitió. Pero quiero contribuir, de alguna manera. No quiero sentir que me estoy aprovechando de tu riqueza. Rafael se sentó a su lado en el sofá, tomándole las manos. Lara, llevas 3 vidas dentro. Es una contribución que yo jamás podría hacer. Además, tienes tu carrera, tu independencia. No intento comprarte, intento darle lo mejor a nuestra familia. Sus palabras la calmaron momentáneamente, pero una sombra de preocupación persistía. Desde la cena en la mansión, Lara no había podido librarse de la sensación de que Celeste representaba una verdadera amenaza para el futuro que intentaban construir. A la mañana siguiente, Lara llegó temprano a la galería. Tenía que terminar una exposición importante antes de que comenzara su baja por maternidad. Estaba tan concentrada en su trabajo que no se percató de la llegada de un hombre con un traje impecable. «¿Señorita Carmen?» La voz formal la sobresaltó. «Sí, soy yo». «Ricardo Méndez», extendió la mano. «Abogado de la familia Monteiro. Me gustaría hablar un momento, si es posible». El corazón de Lara se aceleró. «¿Le pasó algo a Rafael?» «No, está perfectamente bien. Es otro asunto de naturaleza delicada. Podríamos hablar en un lugar más privado». A regañadientes, Lara lo condujo a la pequeña sala de reuniones de la galería. Ricardo esperó a que se sentara antes de abrir su maletín de cuero. «Señorita». «Carmen, estoy aquí a petición de doña Celeste Monteiro». Hizo una pausa, visiblemente incómodo. «Me encargó que le presentara una propuesta». «¿Qué clase de propuesta?», preguntó Lara, con voz más firme de lo que sentía. Ricardo deslizó un sobre la mesa. «Doña Celeste está dispuesta a ofrecer una suma considerable si reconsidera su situación actual». Lara abrió lentamente el sobre. Dentro había un cheque por una cantidad que la dejó boquiabierta. Suficiente dinero para vivir cómodamente durante décadas. «¿Qué espera exactamente doña Celeste a cambio?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Que te vayas de Sao Paulo, preferiblemente del campo. Hay una propiedad en Portugal que también forma parte de la oferta. Doña Celeste cree que sería un lugar estupendo para criar hijos, lejos del estrés de una metrópolis». «¿Y Rafael sabe de esta propuesta?». Ricardo apartó la mirada brevemente. «Doña Celeste cree que sería mejor para todos que el señor Rafael no participara directamente en la crianza de los niños. Podría enviar apoyo económico, por supuesto, pero quiere que me lleve a los bebés y desaparezca de su vida», terminó Lara con la voz temblorosa de indignación. «¿Por qué cree que aceptaría eso? La cantidad es bastante generosa, señorita. Les permitiría a usted y a sus hijos vivir cómodamente, sin preocupaciones económicas. Además, les evitaría complicaciones futuras. La familia Monteiro ocupa una posición privilegiada en la sociedad paulista y 3 bebés nacidos fuera del matrimonio mancharían la intachable reputación de la familia». Lara se puso de pie y le devolvió el sobre a Ricardo. «Gracias a doña Celeste, pero mi respuesta es no. No me interesa su dinero, ni dejar la vida de Rafael. Nos amamos y criaremos a nuestros hijos juntos». Ricardo guardó el sobre, con una expresión extrañamente aliviada por la negativa. «Entiendo su postura, señorita. Le haré llegar su respuesta a doña Celeste». Cuando el abogado se marchó, Lara se apoyó en la mesa, con las piernas débiles. La audacia de Celeste fue impresionante. Intentó comprar su separación y la de sus hijos como si estuviera negociando una fusión empresarial.
¿Qué más haría la matriarca para proteger a su familia? Esa noche, tras mucha reflexión, Lara decidió contarle a Rafael sobre la visita del abogado. Estaban cenando en su apartamento cuando ella se armó de valor. «Tuve una visita interesante en la galería hoy», empezó, picoteando distraídamente su comida. «Ricardo Méndez, el abogado de su familia». Rafael dejó de comer con expresión confusa. «¿Ricardo? ¿Qué quería de ti?» «Tu madre te envió con una propuesta», relató Lara toda la conversación, viendo cómo el rostro de Rafael pasaba de la confusión a la sorpresa y finalmente a la furia. «No puedo creer que hiciera algo así», dijo en voz baja y tensa. «La verdad es que sí, es justo lo que ella haría. Rafael, tu madre claramente no me acepta, y al parecer tampoco acepta a nuestros hijos. No importa». Se levantó, paseándose agitadamente por la habitación. «Ella no es quien decide mi vida ni el futuro de mis hijos. Voy a hablar con ella ahora mismo». «No», Lara lo agarró del brazo. «Esto es justo lo que quiere, separarnos, crear un conflicto entre nosotros. Tenemos que ser más astutos que ella». Rafael respiró hondo, intentando controlar su ira. «Tienes razón, pero no puedo ignorar esto. Se ha pasado de la raya. Pensemos con calma. ¿Qué es lo que más teme tu madre? Que estos bebés amenacen de alguna manera su control sobre el imperio Monteiro, ¿verdad?» Rafael asintió lentamente. «Probablemente. Siempre ha estado obsesionada con el legado familiar. Así que necesitamos comprender mejor qué está en juego. ¿Qué poder tiene realmente sobre el patrimonio familiar? ¿Hay algo en el testamento de su padre que le otorgue una autoridad especial?» «No lo sé con exactitud», admitió Rafael. «Mi padre lo tenía todo organizado antes de irse, pero nunca me metí en los detalles legales. Siempre confié en mi madre para que lo gestionara». «Quizás sea hora de cambiar eso», sugirió Lara. «Conocer todos los detalles, entender tus derechos, no para confrontarla, sino para protegernos». Rafael miró a Lara con renovada admiración. En lugar de intimidarse por la hostilidad de Celeste, ella pensaba estratégicamente como una verdadera compañera. «Tienes razón. Ordenaré una auditoría completa, discretamente. Necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos». Lo que la pareja no sabía era que en ese mismo momento, Celeste Monteiro recibió la noticia de la negativa de Lara con una calma inquietante. «Ella rechazó la oferta como imaginé que lo haría», dijo Ricardo, incómodo por la falta de reacción de la matriarca. «Genial», respondió Celeste sorprendiendo al abogado. «Eso significa que tendremos que ser más creativos. Señora Celeste, le insto a que lo reconsidere. Esta situación podría complicarse mucho legalmente si...» «No te preocupes por los aspectos legales, Ricardo. Hay otras maneras de resolver este asunto». Sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Augusto, contacta al doctor Oliveira. Dile que necesitamos hablar de ese asunto confidencialmente». Augusto asintió y salió rápidamente de la habitación, dejando a Ricardo solo con Celeste y la creciente certeza de que la matriarca estaba planeando algo mucho más siniestro que una simple oferta financiera. El doctor Oliveira no era médico, como su título indicaba, sino un investigador privado que llevaba años al servicio de la familia Monteiro. Extremadamente discreto, tenía acceso a información que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Cuando recibió la llamada de Augusto, ya sabía que el asunto era delicado. Celeste solo lo citaba personalmente para asuntos que requerían la máxima confidencialidad. «Necesito todo sobre Lara Carmen», le indicó Celeste, entregándole una carpeta con la información básica que ya había recopilado. «Cada detalle de su vida, sobre todo los aspectos que prefiere mantener ocultos. Todos tenemos secretos, Oliveira. Encuentra los suyos». El investigador asintió sin hacer preguntas innecesarias. Años de experiencia le habían enseñado que cuanto menos supiera sobre las motivaciones de sus clientes, mejor. «Hay otro asunto», continuó Celeste, bajando la voz hasta casi un susurro. «Quiero que revises si hay alguna interferencia médica,
algo sutil que podría atribuirse a complicaciones naturales de un embarazo de trillizos. Oliveira arqueó las cejas, sorprendido por la insinuación. «Señora Celeste, con el debido... Te respeto, esto excede por completo mi área de especialización. No te pido que hagas nada, solo que revises las posibilidades». Lo miró fijamente. «Es fundamental la absoluta discreción». El investigador dudó antes de responder. «Entiendo. Haré el estudio teórico». Mientras tanto, Rafael había seguido el consejo de Lara y contrató en secreto a un auditor independiente para que revisara todos los aspectos del Imperio Monteiro. La firma elegida era pequeña, especializada en investigaciones financieras y, lo más importante, sin vínculos con las élites tradicionales de Sao Paulo. «Necesitaremos unas semanas para un análisis completo», explicó Mauricio Lima, auditor. «Jefe, los Monteiro tienen participaciones en docenas de empresas, algunas en el extranjero. Es un laberinto deliberado, me imagino». Rafael asintió. «Tómate tu tiempo, pero mantén la más absoluta discreción. Nadie puede saber nada de esta investigación, y menos mi madre». Esa noche, incapaz de dormir por todas sus preocupaciones, Rafael decidió visitar la mansión familiar. No para confrontar a su madre, aún no era el momento, sino para examinar viejos documentos guardados en la oficina que una vez perteneció a su padre. Si había alguna respuesta sobre el control de la herencia, allí estaría. La mansión estaba en silencio cuando llegó, alrededor de la medianoche. Usando su propia llave, entró sin anunciar su presencia, prefiriendo evitar al personal. La oficina de su padre permaneció prácticamente intacta desde su partida, un santuario preservado por Celeste. Rafael simplemente encendió la pequeña lámpara sobre su escritorio y comenzó a examinar los cajones. En el tercero, encontró una carpeta con la etiqueta Testamento y Disposiciones. Dentro, además del testamento esperado, había un sobre sellado con su nombre. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre. Era una carta escrita por su padre fechada una semana antes de su muerte. «Hijo mío», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto es porque finalmente has empezado a cuestionar los arreglos que dejé atrás. Perdóname por no haber sido más directo en vida, pero había complejidades que tú, entonces joven, no habrías comprendido del todo». Rafael continuó leyendo. Cada palabra revelaba una faceta de su padre que desconocía. El patriarca confesó que, aunque públicamente parecía que Celeste había asumido el control total tras su muerte, en realidad había creado una garantía. La mayoría de las acciones con derecho a voto se guardaban en un fideicomiso que se transferiría automáticamente a Rafael cuando cumpliera 35 años en tan solo 3 meses. «Tu madre probablemente desconozca este acuerdo», continuaba la carta. «Siempre he creído que es mejor mantener esta información en privado. Celeste es una mujer brillante y decidida, pero también tiene una vena controladora que puede volverse destructiva si se la desafía. Confío en que, llegado el momento, sabrás encontrar un equilibrio entre el respeto por tu madre y la necesidad de asumir el lugar que te corresponde». Absorto en su lectura, Rafael no se dio cuenta de que la puerta de la oficina se abrió silenciosamente. «¿Qué haces aquí a estas horas?». La voz de Celeste lo sobresaltó. Rafael levantó la vista con la carta aún en sus manos. Necesitaba comprobar una información. Celeste comprendió de inmediato lo que estaba leyendo. Su rostro, normalmente sereno, palideció visiblemente. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «En el cajón de papá, junto con el testamento». Rafael se puso de pie, mirando a su madre directamente a los ojos. «¿Sabías de este fideicomiso, mamá? ¿Sabías que en 3 meses el control de la empresa pasará legalmente a mí?». Celeste se acercó lentamente, con la mirada fija en la carta. «Tu padre siempre fue demasiado cauteloso. No entendía que todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, era para proteger a esta familia, este legado. ¿De eso se trata la hostilidad hacia Lara? ¿Miedo a perder el control?». La matriarca rió con amargura. «Qué ingenuo eres, Rafael.
¿De verdad crees que esta curadora de arte sin derecho de nacimiento ni conexiones está contigo por tu adorable personalidad? Se embarazó convenientemente al descubrir quién eras, y ahora lleva 3 herederos que diluirán todo lo que hemos construido. Eso es absurdo. Al principio, Lara ni siquiera quería contarme lo del embarazo. Le teme al dinero, no lo codicia. Todos dicen eso, respondió Celeste con desdén. Yo también lo dije una vez. Esa frase sorprendió a Rafael. ¿Qué quieres decir con eso? Celeste dudó, como si hubiera dicho demasiado. Luego, con un suspiro de cansancio, se sentó en el sillón que había pertenecido a su esposo. ¿Crees que naciste en cuna de oro, que tus padres siempre fueron parte de la élite paulista? La verdad es muy distinta. Miró la foto de su esposo sobre la mesa. Tu padre era solo un joven ingeniero prometedor cuando nos conocimos. Yo era secretaria en la constructora donde él comenzó su carrera. Nos enamoramos, contra la voluntad de su familia. Rafael escuchó atónito ante aquella inesperada revelación. Cuando me quedé embarazada fue un escándalo. Sus padres, sus abuelos me ofrecieron dinero para desaparecer. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Igual que intenté hacer con tu Lara. La diferencia es que, a diferencia de ella, yo acepté el dinero. ¿Tú qué? Rafael apenas podía procesar lo que oía. Acepté el dinero y tenía la intención de irme, someterme a un procedimiento para resolver la situación. Pero su padre se enteró. Se enfrentó a sus padres, rompió con la familia e insistió en que siguiéramos juntos. Empezamos desde cero, literalmente. El imperio Monteiro que existe hoy, lo construimos ladrillo a ladrillo, enfrentando prejuicios, puertas cerradas, años de trabajo incansable. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Celeste lo miró fijamente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Porque me prometí a mí misma que nunca pasarías por lo que pasamos, que tendrías el respeto que nos costó décadas ganar, que el apellido Monteiro significaría algo. ¿Y crees que intentar alejar a la madre de mis hijos preservaría ese legado? La voz de Rafael tembló de indignación. Eso no es proteger a la familia, madre, es destruirla. No lo entiendes. He visto lo que pasa cuando familias como la nuestra aceptan a cualquiera. He visto fortunas diluidas, negocios en quiebra, nombres otrora respetados convertidos en objeto de burla. Y veo a una mujer tan obsesionada con el control que está dispuesta a hacerle daño a su propio hijo. Rafael guardó la carta en el bolsillo. Intentaste comprar a Lara para que se llevara a mis hijos, y algo me dice que no se quedó ahí. El silencio de Celeste fue su confesión. Dios mío, ¿qué más tienes planeado? Insistió Rafael alarmado ante la posibilidad. Nada irreversible, respondió finalmente. Solo precauciones. ¿Qué precauciones, mamá? ¿Qué hiciste? La tensión en el aire era palpable cuando la puerta de la oficina se abrió. De nuevo. Ricardo Méndez entró con aspecto profundamente incómodo. Disculpe la intromisión, doña Celeste, pero ya no puedo participar en esto. Se volvió hacia Rafael. Su madre contrató a un investigador llamado Oliveira. Está investigando la vida de la señorita Carmen y, lo que es más alarmante, buscando maneras de interferir con el embarazo. Rafael sintió que el suelo se le escapaba. Interferir con el embarazo. ¿Estás sugiriendo que mi madre planeaba? ¡No!, interrumpió Celeste, levantándose bruscamente. Nunca llegaría a eso. Era solo una investigación de posibilidades, una precaución extrema. ¿Una precaución?, repitió Rafael horrorizado. Estamos hablando de mis hijos, madre. De tus nietos. Ricardo, me traicionaste, siseó Celeste ignorando a su hijo. No, señora Celeste, traicioné mi propia ética al aceptar participar en esto. Simplemente estoy corrigiendo ese error. El abogado parecía extrañamente aliviado, como quien por fin se libera de una pesada carga. Rafael, hay más.
Tu madre intenta alterar documentos corporativos y transferir activos a sociedades offshore antes de tu cumpleaños. Se enteró del fideicomiso hace unas semanas a través de un contacto en el banco. Rafael miró a su madre con una mezcla de decepción e incredulidad en el rostro. ¿Es cierto? Celeste no respondió directamente. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas sinceras. Todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido para proteger a esta familia. Eres mi único hijo, Rafael. La única persona que realmente me importa. Si eso fuera cierto, respetarías mis decisiones. Respetarías a la mujer que amo y a los hijos que esperamos. Un silencio denso invadió la oficina. Ricardo, sintiendo que su presencia ya no era necesaria, murmuró una disculpa y se marchó, cerrando la puerta con suavidad. ¿Qué pasó con esa joven que aceptó dinero para desaparecer, pero tuvo el valor de quedarse y luchar por su amor? Preguntó Rafael finalmente. Esa mujer comprendería a Lara, no intentaría destruirla. Celeste se acercó a la ventana contemplando los oscuros jardines. Esa joven murió lentamente, Rafael, asfixiada por el prejuicio, por las puertas cerradas, por la humillación, para protegerte, para construir algo que nadie pudiera arrebatarnos. Tuvo que volverse más dura, más fría que sus oponentes, y en el proceso te convertiste exactamente en la gente que nos juzgó, concluyó Rafael con tristeza. Las palabras impactaron a Celeste como un puñetazo. Se giró lentamente, mirando a su hijo con ojos que parecían ver con claridad por primera vez en años. Me he vuelto como ellos, ¿verdad? La comprensión pareció realmente dolorosa. Le hice a Lara lo mismo que me hicieron a mí. Todavía hay tiempo para cambiar, mamá, para ser diferente, para romper este ciclo. Celeste tocó la fotografía de su esposo. Sus dedos temblaban levemente. Tu padre estaría muy decepcionado de mí. Estaría triste, pero creería en tu capacidad para enmendar tus errores. Se acercó Rafael con cautela. Igual que yo. ¿Qué puedo hacer ahora? Después de todo lo que he planeado contra ella. Puedes empezar por detener cualquier investigación o complot contra Lara, y entonces quizás sea hora de conocerla de verdad, no como una amenaza, sino como la mujer que tu hijo ama. En ese momento, el celular de Rafael sonó con insistencia. Era Lara. Su corazón se aceleró al contestar. ¿Rafael? Su voz estaba cargada de miedo. Alguien me sigue. Un hombre ha pasado varias veces por el edificio, tomando fotos. Tengo miedo. Rafael miró a su madre, quien había oído por la cercanía. El rostro de Celeste palideció al comprender de inmediato. Oliveira, murmuró. Lara, cierra todas las puertas con llave y no te vayas. Voy enseguida. Rafael colgó y encaró a su madre. Llama a ese Oliveira ahora mismo y dile que... Pare. Si algo le pasa a Lara o a mis hijos, mamá, nunca te lo perdonaré. Celeste ya estaba marcando con la mano visiblemente temblorosa. Oliveira, cancela todo. Inmediatamente. Deja a la señorita Carmen en paz. Rafael no esperó a escuchar el resto de la conversación. Corrió a su coche con el corazón latiéndole con fuerza. Mientras conducía por las calles vacías de 1900 São Paulo, una certeza se apoderó de su mente. A partir de esa noche, nada volvería a ser igual. El imperio Monteiro, las tradiciones, las expectativas, todo parecía insignificante comparado con la seguridad de la mujer que amaba y los 3 pequeños seres que crecían en su interior. Cuando Rafael llegó al apartamento, encontró a Lara acurrucada en el sofá, con las cortinas corridas y las luces apagadas. Solo el brillo azulado de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro tenso. La abrazó largo rato, sintiéndola temblar. Se fue, susurró. Después de llamarte, el coche no volvió. Rafael la sujetó por los hombros, examinando su rostro pálido. ¿Estás bien? ¿Sentiste algo? Los bebés... Estamos todos bien, solo asustados. Intentó sonreír, pero sus ojos aún reflejaban el miedo reciente. Rafael, ¿quién era ese hombre? Tiene algo que ver con tu madre, ¿verdad? Dudó, considerando si debía ocultarle la verdad.
Pero los días de secretos tenían que terminar. Sí, era un investigador que ella contrató. Rafael le contó todo lo que había descubierto esa noche, la carta de su padre, el sorprendente pasado de Celeste, los planes contra Lara. También la rechazaron por su embarazo, murmuró Lara, asimilando la ironía de la situación. Y aún así decidió hacerme lo mismo que le hicieron a ella. El miedo puede transformar a las personas, respondió Rafael, recordando las palabras de su madre. Pasó décadas construyendo una fortaleza para protegernos, y ahora no sabe vivir sin esos muros. Lara se levantó, se acercó a la ventana y abrió las cortinas un poco para mirar la calle desierta. ¿Qué hacemos ahora? No puedo vivir con el miedo de que tu madre intente algo peor. Vámonos, inmediatamente, a un lugar que solo nosotros conocemos. Huir no resuelve el problema, Rafael. Tu madre sigue siendo tu madre y la abuela de nuestros hijos. Suspiró reconociendo la sabiduría de sus palabras. Tienes razón. Abordar el problema directamente es la única solución. A la mañana siguiente, aún conmocionados por los sucesos de la noche anterior, Rafael y Lara recibieron una visita inesperada. Ricardo Méndez, el abogado de la familia, Monteiro estaba en la puerta con una carpeta llena de documentos. «Disculpe la intromisión», dijo, visiblemente incómodo, «pero pensé que debería ver esto cuanto antes». La carpeta contenía todos los detalles de la investigación sobre Lara y, lo que es más inquietante, documentos que revelaban que Celeste había iniciado procedimientos para cuestionar la capacidad de Rafael de tomar el control de las empresas, alegando decisiones emocionalmente comprometidas. «Esto es una locura», murmuró Rafael, rebuscando entre los papeles. «¿De verdad cree que puede declararme incompetente solo porque voy a ser padre?» «Tu madre está desesperada», explicó Ricardo. «El control del Imperio Monteiro lo es todo para ella, pero vine aquí porque he decidido que ya no puedo participar en esto. Renuncio oficialmente a mi cargo como abogado de la familia». Lara observó al hombre con curiosidad. «¿Por qué nos ayudas? Le debes tu carrera a la familia Monteiro». Ricardo sonrió con tristeza. «Le debo mi carrera, sí, pero debo mi conciencia a mí mismo», dudó antes de continuar. «Y también porque, bueno, digamos que entiendo mejor que nadie lo que es ser considerado inadecuado por la élite paulista». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Lara comprendiera que había algo más en la historia. «También te rechazaron». El abogado asintió. «Me adoptó una familia de clase media. Conseguí entrar en la Facultad de Derecho de la USP con mucho esfuerzo y una beca. Cuando empecé a trabajar para los Monteiro, escuché muchos comentarios sobre mi inconformidad con ese ambiente. Doña Celeste fue la única que me defendió irónicamente. Decía que el valor se demuestra con el trabajo, no con el apellido. Y ahora me hace exactamente lo contrario», observó Lara. «El miedo cambia a la gente», repitió Ricardo las mismas palabras que Rafael había usado la noche anterior. «Pero no estoy aquí solo para entregar estos documentos. Estoy aquí para ofrecer mi ayuda. Conozco todos los detalles legales del Imperio Monteiro, todas las maniobras que pueda intentar doña Celeste». Rafael intercambió una mirada con Lara, quien asintió sutilmente. «Aceptamos tu ayuda, Ricardo, pero necesito comprender mejor tus motivos. ¿Por qué arriesgar tanto?» Ricardo suspiró profundamente. «Porque también tengo un secreto que doña Celeste descubrió hace años y usó para asegurar mi lealtad. Estoy cansado de vivir así, siempre con el miedo de que use esta información en mi contra. Esta es mi oportunidad de liberarme». «¿Qué secreto?», preguntó Lara curiosa. «Eso ya no importa. Lo importante es que he decidido que ya no me dejaré manipular por el miedo». Ricardo volvió a abrir su maletín. «El primer paso es asegurar su protección legal. Sugiero que firmemos un contrato de unión civil de inmediato y que Rafael prepare una declaración formal reconociendo la paternidad de los trillizos». Mientras discutían estrategias legales, sonó el teléfono de Lara. Era la doctora Elena, su obstetra. «Lara, necesito que vengas a la oficina hoy. Tenemos los resultados de tus últimas pruebas y hay algo que debemos discutir en persona».
El tono serio del médico le oprimió el pecho a Lara. ¿Les pasó algo a los bebés? Prefiero hablar en persona. ¿Puedes venir a las 2 de la tarde? Cuando Lara colgó, su rostro palideció. La doctora quiere vernos hoy. Dijo que hay un problema con las pruebas. Rafael la abrazó de inmediato. Debe ser un procedimiento estándar. Un embarazo de trillizos requiere monitoreo constante. Sí, debe ser eso, asintió ella, incapaz de sacudirse por completo el miedo. Ricardo, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se puso de pie. Me despido. Aquí está mi tarjeta de presentación y mi celular. Llámame cuando quieras. A las 2 de la tarde, Lara y Rafael esperaban tensos en el consultorio de la doctora Elena. La doctora entró con una carpeta de pruebas y una expresión que intentaba ser profesional, pero no podía ocultar su preocupación. Gracias por venir. Se sentó y abrió la carpeta. Las últimas pruebas revelaron algo que debemos vigilar de cerca. Los trillizos padecen una afección llamada síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Qué significa eso?, preguntó Rafael, apretando con fuerza la mano de Lara. Es una afección que afecta a gemelos o bebés múltiples que comparten la misma placenta. Uno o más bebés pueden recibir menos sangre y nutrientes, mientras que el otro recibe demasiados. En su caso, 2 de los bebés reciben menos flujo sanguíneo del que deberían. Lara sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Esto es en serio? Puede serlo si no se trata, pero lo detectamos a tiempo, lo cual es positivo. Hay tratamientos disponibles. El médico hizo una pausa. El problema es que el tratamiento más efectivo es el láser, que es caro y solo se realiza en centros especializados. Aquí en Sao Paulo, solo la Clínica Génesis ofrece este tratamiento. El costo no es problema, respondió Rafael de inmediato. ¿Podemos programarlo para mañana? El médico dudó. No es tan sencillo. La Clínica Génesis tiene lista de espera, y el procedimiento debe realizarse en el momento exacto del desarrollo fetal para maximizar las probabilidades de éxito. ¿Cuánto tiempo esperaré?, preguntó Lara con voz temblorosa. Normalmente, de 2 a 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Pueden los bebés esperar tanto? Con seguimiento constante, sí, pero lo ideal sería realizar el procedimiento lo antes posible. Rafael ya tenía el teléfono en la mano. Me encargo yo. Debe haber alguna manera de agilizar el proceso. Tras unas cuantas llamadas frustrantes, quedó claro que ni siquiera el nombre Monteiro sería suficiente para evitar la lista de espera. La clínica era estrictamente profesional y seguía protocolos rigurosos. Tal vez podamos buscar otras clínicas fuera de Brasil, sugirió Rafael desesperado. No se recomiendan. Los viajes internacionales en esta etapa del embarazo, especialmente con esta afección, explicó la doctora Helena. Es mejor esperar aquí con monitoreo constante. Al salir de la oficina, Lara guardó silencio, asimilando el impacto de la noticia. Rafael la acompañó hasta el coche, buscando soluciones a toda prisa. Lo solucionaremos, Lara. Haré lo que sea para asegurarme de que nuestros hijos estén bien. Lo sé, respondió, apoyando la mano sobre su vientre, ahora visible. Solo tengo miedo. Esa noche, sin poder dormir, Rafael estaba en su oficina investigando el síndrome cuando oyó el timbre. Era casi medianoche. Con cautela, revisó el intercomunicador y se sorprendió al ver a su madre. «¿Qué quieres?», preguntó, con voz fría mientras abría la puerta. Celeste parecía diferente, mayor, más frágil. Sus ojos, normalmente firmes, estaban rojos como si hubiera estado llorando. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. Rafael dudó, pero finalmente abrió la puerta por completo, dejándola entrar. Lara, atraída por el sonido de voces, apareció en el pasillo, vestida con una bata, sobre su pijama. «Señorita Celeste», saludó formalmente, la tensión evidente en su postura. Celeste miró fijamente a la joven un buen rato, como si la viera por primera vez. «Lara, yo vine a disculparme». Las palabras tan inesperadas dejaron a la pareja momentáneamente sin palabras. «Ricardo me contó sobre el estado de los bebés», continuó Celeste.
Se enteró por un contacto en la clínica. ¿Viniste a comprobar si tu plan funcionó?, preguntó Rafael con amargura. «Rafael», Celeste parecía genuinamente sorprendida. «Jamás les desearía ningún mal a mis nietos. Vine porque…» respiró hondo como si se armara de valor. «Porque tengo una solución». Lara y Rafael intercambiaron miradas sospechosas. «¿Qué solución?», preguntó Lara con cautela. «Conozco al doctor Miguel Cervantes, el especialista que creó el tratamiento láser para este síndrome. Fue compañero de universidad de tu padre», explicó Celeste, mirando a Rafael. «Actualmente vive en Barcelona, pero está en Sao Paulo para un congreso. Hablé con él hace una hora. Puede realizar el procedimiento mañana en la clínica Génesis». Rafael entrecerró los ojos. «¿Cómo supiste de la enfermedad tan rápido?». «Ricardo me lo dijo, pero está preocupado por ustedes». «¿Y qué te importa?», preguntó Lara directamente. «Hasta ayer querías que desapareciera con los bebés». Celeste bajó la mirada visiblemente avergonzada. «Porque cometí un terrible error, porque me convertí en la persona que más despreciaba en mi juventud y porque…» dudó. «Porque también perdí un bebé hace muchos años por una enfermedad similar». Esa revelación dejó atónita a la pareja. «¿Tuviste otro hijo?», preguntó Rafael sorprendido. «Habría sido niña. Ocurrió antes de que nacieras». La voz de Celeste estaba cargada de un dolor antiguo, pero aún intenso. «Los médicos dijeron que no podían hacer nada, que eran complicaciones naturales. Hoy, con la tecnología actual, probablemente habría sobrevivido». Lara sintió una inesperada oleada de empatía. Tras la despiadada matriarca se encontraba una mujer que cargaba con un profundo y silencioso dolor. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Rafael con voz más suave. «Porque me dolió demasiado. Tu padre y yo decidimos no hablar nunca de ello». Celeste finalmente levantó la vista y miró a Lara. «Cuando supe que llevabas trillizos, algo dentro de mí se rompió. Todo ese viejo miedo regresó. Miedo a la pérdida, miedo a volver a sufrir. Así que decidiste alejarme antes de poder encariñarte conmigo», concluyó Lara. «Fue irracional, cruel e imperdonable», admitió Celeste. «No espero que me perdones ahora, pero por favor, acepta mi ayuda, por el bien de los bebés». Rafael miró a Lara, dejando la decisión en sus manos. Tras pensarlo un momento, ella asintió. «Acepto tu ayuda, doña Celeste, por nuestros hijos». «Gracias», respondió la matriarca con sincera gratitud. «El doctor Cervantes la espera mañana a las 9. Ya está todo preparado». Cuando Celeste se dio la vuelta para irse, Lara la llamó. «Señorita Celeste, ¿cómo se llama?». «Su hija». La pregunta tomó a la anciana por sorpresa. Por un instante, su compostura se desvaneció por completo, revelando que su madre aún lamentaba una antigua pérdida. «Aurora», respondió en voz baja. «Se llamaría Aurora». A la mañana siguiente, el doctor Cervantes realizó el procedimiento con éxito. Mientras Lara descansaba en la sala de recuperación, Rafael encontró a su madre en la sala de espera. «El médico dijo que las posibilidades son excelentes», le informó. «Gracias a ti». Celeste asintió, con las manos inquietas en el regazo. «Rafael, sé que las palabras no bastan, pero necesito que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando reparar el daño que causé. No por mí ni para ser perdonada, sino porque es lo correcto». «Un día a la vez, mamá», respondió sentándose a su lado. «Un día a la vez». En la sala de recuperación, Lara despertó lentamente de la sedación. En su mente nublada se formaba una certeza. El viaje que estaba viviendo era mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. Los bebés en su vientre no solo eran fruto del amor entre ella y Rafael, sino también el catalizador de una profunda transformación en toda la familia Monteiro. Las semanas posteriores al procedimiento estuvieron llenas de cautela y renovadas esperanzas. Lara necesitaba descansar la mayor parte del tiempo, lo que la obligó a alejarse temporalmente de la galería. Para su sorpresa, Celeste le ofreció la mansión Monteiro como lugar de recuperación. El apartamento de Rafael no tiene espacio.
Suficiente para todo el equipo de monitoreo, argumentó la matriarca. La mansión tiene un dormitorio grande en la planta baja, con vista al jardín. Tendrás privacidad, y te garantizo que no interferiré. Tras una vacilación inicial, la pareja aceptó. La decisión resultó acertada cuando, 2 días después de mudarse, Lara experimentó un ligero sangrado en plena noche. La médica privada que Celeste mantenía de guardia en la mansión actuó con rapidez, estabilizando la situación. Solo fue un susto, explicó el doctor Anselmo, sonriendo suavemente para tranquilizar a la pareja. Los signos vitales de los bebés están estables y el procedimiento sigue dando resultados positivos, pero esto refuerza la necesidad de reposo absoluto. Para distraerse durante el reposo forzoso, Lara empezó a planificar la habitación del bebé. Incluso confinada en cama, bosquejó ideas, investigó muebles y habló de colores con Rafael. Para su sorpresa, Celeste empezó a participar tímidamente en estas conversaciones. «Si me permite una sugerencia», dijo una tarde, mientras Lara examinaba muestras de tela. «La cuna de Rafael está guardada en el ático. Es una pieza antigua, hecha a mano por un artesano del interior de Minas Gerais. Podríamos restaurarla y encargar 2 más del mismo estilo». Lara levantó la vista, sorprendida por la oferta. «Me gustaría ver esa cuna». Ese mismo día, Celeste mandó traer la cuna a la habitación de Lara. Era una pieza preciosa, de madera, oscura tallada con motivos florales. «Es hermoso», murmuró Lara, pasando los dedos sobre los relieves. «Fue un regalo del padre de Jorge, mi esposo», explicó Celeste. «Aunque no lo crean, fue el único regalo que nos dio su familia cuando nació. Rafael». Ese momento compartido entre las 2 mujeres marcó el inicio de una frágil tregua. No fue amistad, ni siquiera confianza plena, pero fue un comienzo. Poco a poco, como el deshielo tras un largo invierno, Celeste empezó a revelar facetas de sí misma que habían permanecido ocultas durante décadas. Una noche, mientras Rafael estaba en una videoconferencia de trabajo, Celeste trajo un álbum de fotografías antiguas a la habitación de Lara. «Pensé que te gustaría ver cómo era São Paulo cuando Jorge y yo empezamos», dijo, sentándose en el sillón, junto a la cama. Las fotos mostraban a una joven pareja frente a una pequeña oficina. El hombre, claramente el padre de Rafael, sonreía con orgullo junto a una Celeste casi irreconocible. Cabello largo, amplia sonrisa y ojos llenos de esperanza. «Sí. Ven tan felices», comentó Lara. «Y lo hicimos». Celeste sonrió con nostalgia. «A pesar de todas las dificultades, nuestra primera oficina era tan pequeña que apenas cabía un escritorio. Jorge hizo los diseños y yo me encargué de la administración, la contabilidad, todo. ¿Cómo lograron convertir aquello en el Imperio Monteiro?». Celeste pasó la página del álbum, revelando más fotos de la evolución de la empresa. Jorge era brillante, un visionario. Mientras otros solo construían edificios, él construía soluciones. Fue el primero en proponer condominios sostenibles. En São Paulo, décadas antes de que la palabra sostenibilidad se pusiera de moda. «¿Y tú? ¿Cuál era tu papel?». La pregunta pareció sorprender a Celeste. «Nadie me pregunta eso nunca», comentó. «Todos dan por sentado que Jorge lo hizo todo él mismo y que yo simplemente heredé el control». «Pero no fue así, ¿verdad?». «No». Celeste se irguió en su silla, con una chispa de su antiguo orgullo brillando en sus ojos. Mientras Jorge era la cara visible, el visionario, yo era la estratega tras bambalinas. Fui quien negoció los primeros contratos importantes, quien identificó las oportunidades de expansión en sectores distintos a la construcción. Lara observó fascinada esta versión de Celeste que jamás imaginó que existiera. ¿Cómo lograron conciliar todo esto con la creación de Rafael? La expresión de Celeste se ensombreció un poco. No nos llevábamos tan bien como debíamos. Rafael pasaba mucho tiempo con niñeras y en escuelas de tiempo completo. Uno de mis mayores arrepentimientos es no haber estado presente en momentos importantes de su infancia. Entiendo ese miedo, admitió Lara, acariciándose la barriga. Me aterra verme obligada a elegir entre mi carrera y mis hijos.
Es un falso dilema, respondió Celeste, sorprendiendo a Lara. No tienes que elegir. Necesitas apoyo, estructura, algo que yo no tenía entonces, pero que puedo ofrecerte ahora. Esa conversación marcó un punto de inflexión. En los días siguientes, Lara empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Celeste, llamadas a la galería para asegurarle que su trabajo estaba asegurado, contactos con curadores internacionales para negociar acuerdos laborales flexibles para madres de recién nacidos, e incluso una discreta renovación de la oficina de la mansión para transformarla en un espacio que Lara pudiera usar profesionalmente una vez que nacieran los bebés. Ricardo Méndez, quien se había convertido en un visitante frecuente, observó esta transformación con asombro. Nunca había visto a doña Celeste así, le comentó a Rafael mientras tomaban un café en el jardín. Es como si alguien hubiera encendido una luz en su interior. Creo que mi madre por fin se está permitiendo ser quien realmente es, sin la armadura que ha creado a lo largo de los años, respondió Rafael. E irónicamente, todo se lo debemos a la situación, que inicialmente consideró una amenaza. El abogado asintió pensativo. A veces tenemos que enfrentarnos a nuestros mayores miedos para descubrir nuestra verdadera fuerza. La frase parecía tener un significado personal, y Rafael se dio cuenta de que aún sabía muy poco del hombre que había arriesgado su carrera para ayudarlos. Ricardo, nunca te lo he preguntado directamente, pero ¿cuál es el secreto que mi madre usó contra ti? El abogado dudó, mirando fijamente su taza de café, como si pudiera encontrar allí valor. Tu madre descubrió que soy gay. En aquel momento, hace 7 años, aún podría haber arruinado mi carrera en los círculos conservadores donde me desenvuelvo. ¿Y ella amenazó con exponer esto? No explícitamente. Tu madre es más sutil. Simplemente dejó claro que mi discreción era valorada y protegida, mientras mantuviera una lealtad absoluta a la familia Monteiro. Rafael sintió una oleada de vergüenza por el comportamiento de su madre. Lo siento, Ricardo. No es tu culpa, dijo el abogado con una leve sonrisa, y quizás deberíamos reconocerle a tu madre una cosa. Nunca pareció juzgar mi sexualidad en sí, solo la vio como una herramienta útil. En un mundo ideal, eso sería terrible. En la vida real es casi progresista para alguien de su generación. La conversación fue interrumpida por Augusto, el asistente personal de Celeste, quien se acercó apresuradamente. Señor Rafael, la señora Celeste le pide que vaya inmediatamente a la habitación de la señorita Lara. La doctora Helena acaba de llegar para un examen de rutina y encontró algo preocupante. El corazón de Rafael se aceleró mientras corría a la habitación. Allí encontró a Lara acostada en la cama, a la doctora Helena a su lado con un ecógrafo portátil y a su madre apretando la mano de Lara con fuerza. Una escena que jamás imaginó que presenciaría. ¿Qué pasa?, preguntó alarmado. Uno de los bebés ha tenido una disminución del flujo sanguíneo, explicó el médico. Aún no es crítico, pero debemos vigilarlo de cerca. Si la situación no mejora en las próximas 24 horas, tendremos que considerar una cesárea de emergencia. Pero es demasiado pronto, exclamó Lara con el miedo reflejado en su voz. Solo tengo 30 semanas de embarazo. Los bebés tendrían buenas posibilidades incluso ahora, aseguró el médico, pero haremos todo lo posible para evitar los nacimientos prematuros. Mientras la doctora Helena explicaba el plan de monitoreo, Celeste permaneció al lado de Lara, ofreciéndole un apoyo silencioso que parecía más sincero que cualquier palabra, de consuelo. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de la vida de Rafael. Se negaba a separarse de Lara y dormía en un sillón improvisado que le servía de cama. Su madre también permanecía cerca, coordinando un equipo de enfermeras y asegurándose de que todo lo que la doctora Helena solicitaba se le proporcionara de inmediato. Al final de ese tenso periodo, una nueva ecografía trajo alivio. El flujo sanguíneo se había estabilizado y los 3 bebés tenían signos vitales normales. Son luchadores, comentó la doctora Helena sonriendo. Igual que su madre. Y su padre, añadió Celeste en voz baja. Rafael siempre ha sido decidido, desde pequeño.
Cuando el médico se fue, dándole instrucciones de guardar reposo absoluto, Celeste permaneció en la habitación. Había algo en su expresión que Lara no pudo descifrar, una mezcla de alivio y determinación. Lara, Rafael, comenzó con la voz más suave de lo habitual. Este susto me hizo darme cuenta de algo importante. La vida es increíblemente frágil y preciosa. Pasé décadas construyendo un imperio, protegiendo un legado, pero casi pierdo lo que realmente importa. Rafael observaba a su madre con curiosidad. Era raro verla tan abierta, tan vulnerable. Bueno, continuó Celeste, he tomado algunas decisiones. Primero, he reorganizado la estructura corporativa del Grupo Monteiro. Rafael, asumirás la presidencia como estaba previsto el día de 1912, tu cumpleaños, pero he creado un fondo fiduciario para los trillizos que asegurará su futuro pase lo que pase. Mamá, eso no es necesario ahora, comenzó Rafael, pero Celeste levantó la mano pidiendo silencio. Déjame terminar. También, modifiqué mi testamento. La mansión será tuya, Rafael, pero con una condición. El pabellón donde se encuentran mi oficina personal y mi biblioteca, se transformará en una fundación cultural, una galería de arte contemporáneo brasileño. Los ojos de Lara se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Una galería? Sí, y me gustaría que lo dirigieras, Lara. Cuando estés lista, claro, después de que nazcan los bebés y te hayas instalado. Sería un espacio para promocionar a nuevos artistas, sobre todo a aquellos sin acceso a las grandes instituciones. Lara y Rafael se miraron atónitos ante la inesperada propuesta. ¿Por qué ahora, mamá?, preguntó finalmente Rafael. Celeste se acercó a la ventana y contempló el jardín bañado por la luz dorada del atardecer, porque me di cuenta de que pasé demasiado tiempo mirando al pasado, intentando proteger lo que construimos. Ahora quiero mirar hacia el futuro que tú y mis nietos representan. Se giró y miró a la pareja con ojos húmedos pero decididos. Hay una cosa más. He contratado a un equipo para renovar la casa del árbol que Jorge te construyó. Rafael, será un espacio seguro y mágico para que los trillizos jueguen cuando sean un poco mayores. La mención de la casa del árbol dibujó una sonrisa nostálgica en el rostro de Rafael. Me encantaba ese lugar. Lo sé. Era el único lugar donde uno se sentía verdaderamente libre, lejos de expectativas y reglas. Quiero que mis nietos tengan esa misma sensación de libertad y seguridad. Las palabras de Celeste revelaron una comprensión que Rafael jamás imaginó que poseería. Siempre había creído que su madre no se daba cuenta del peso que las expectativas de la familia depositaban sobre ella, pero al parecer sí, y ahora quería algo diferente para la siguiente generación. Gracias, doña Celeste, dijo Lara con sinceridad, por todo esto, pero sobre todo por estar aquí, con nosotros en este momento. La matriarca asintió, y una leve sonrisa suavizó las líneas de su rostro. Puedes llamarme Celeste, o, cuando te sientas cómoda, quizás abuela. La palabra, tan simple, envolvía un mundo de significado. Era una ofrenda de paz, un reconocimiento, una promesa de futuro. Y mientras el sol se ponía sobre la mansión Monteiro, 3 corazones latían con firmeza en el vientre de Lara, ajenos a las complejidades del mundo que les aguardaba, pero ya rodeados por algo que antes parecía imposible. Una familia verdaderamente unida, no por obligación ni tradición, sino por amor y decisión consciente. Las semanas se convirtieron en meses, y el vientre de Lara crecía al ritmo de la transformación que se estaba produciendo en la mansión Monteiro. Lo que antes era un espacio austero y formal se convirtió gradualmente en un espacio más acogedor. Celeste había contratado decoradores para preparar una habitación espaciosa para los trillizos, con 3 cunas idénticas a la que había sido de Rafael, perfectamente restauradas por un artesano de Minas Gerais. A las 34 semanas de embarazo, durante un desayuno tranquilo en el jardín, Lara sintió su primera contracción. Al principio no dijo nada, pensando que era solo una molestia pasajera. Pero cuando llegó la segunda contracción, más fuerte que la primera, no pudo ocultar su expresión de dolor. ¿Lara?
Rafael lo notó de inmediato. ¿Está todo bien? Creo que ya empezó, respondió, intentando mantener la calma. Contracciones. El plan llevaba semanas en marcha. En cuestión de minutos, el conductor trajo el coche. Celeste agarró la maleta ya preparada y Rafael ayudó a Lara a levantarse. El Hospital Albert Einstein, el mejor de São Paulo, ya había sido notificado y un equipo especializado en partos múltiples los esperaba. Todo bajo control, repitió Celeste en el coche, aunque su propio nerviosismo se notaba en la forma en que agarraba su bolso. La doctora Helena ya está de camino, y el doctor Cervantes organizó un vuelo desde Barcelona ayer, justo en previsión de esta posibilidad. En el hospital, llevaron rápidamente a Lara a una sala de partos especial. Las contracciones aumentaban, en intensidad y frecuencia, pero los monitores confirmaban que los 3 bebés estaban estables. Está progresando más rápido de lo esperado para un primer parto, comentó la doctora Helena tras examinar a Lara. Y los bebés están en una posición favorable. Si sigue así, podemos intentar un parto vaginal. ¿Normal? ¿Con trillizos?, preguntó Rafael con ansiedad. Es poco común, pero posible en casos donde los bebés están bien posicionados y la madre está fuerte y sana, explicó el médico. Y contamos con un equipo completo listo para intervenir con una cesárea ante la menor complicación. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Rafael permaneció junto a Lara todo el tiempo, tomándole la mano, secándole el sudor y murmurándole palabras de aliento. Celeste esperaba en la sala de espera, alternando entre pasearse nerviosamente y sentarse con las manos juntas en oración silenciosa. Nunca la había visto tan nerviosa, comentó Ricardo, quien había llegado poco después de ser informado de que había comenzado el parto. Está a punto de ser abuela de 3 hijos a la vez, respondió Fernanda, la mejor amiga de Lara, a quien también habían llamado. Cualquiera estaría nerviosa. No es solo eso, dijo Ricardo pensativo. Creo que por primera vez en décadas, doña Celeste se está permitiendo sentirse vulnerable, sentir esperanza sin reservas. Dentro de la sala de partos, la doctora Helena anunció que era hora de empezar los últimos pujos. Lara, estás completamente dilatada. Con la siguiente contracción quiero que pujes. Lara asintió, agotada pero decidida. Rafael le apretó la mano, su frente brillaba de sudor. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en la galería?, le susurró al oído. Te pregunté por esa instalación y me diste una respuesta tan ingeniosa que me cautivó al instante. Lara sonrió a pesar del dolor. Intentaba parecer profesional, pero solo podía pensar en lo hermosos que eran tus ojos. Nuestros hijos tendrán tus ojos, dijo Rafael, profundos y observadores. Y tu sonrisa, respondió ella, antes de que otra contracción la hiciera cerrar los ojos con fuerza. Ahora, Lara, empuja, ordenó el médico. El primer bebé nació a las 15:42 de un soleado miércoles. Era un niño pequeño, pero con pulmones sorprendentemente fuertes, como lo evidenciaba el llanto vigoroso que llenó la habitación. Gabriel, susurró Lara, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras los médicos examinaban rápidamente al recién nacido antes de colocarlo brevemente sobre su pecho. Tan solo 11 minutos después, llegó el segundo bebé, otro niño, ligeramente más pequeño que su hermano, pero igualmente sano. Miguel, dijo Rafael con la voz entrecortada, por la emoción al ver a su segundo hijo. El tercer hijo, la única niña, tardó un poco más. Durante varios minutos tensos, Lara continuó con sus esfuerzos mientras los médicos monitoreaban de cerca sus signos vitales. Está bien posicionada, pero parece un poco indecisa, explicó la doctora Helena. Vamos a ayudarla con un pequeño empujón. Finalmente, a las 4:07 p.m., la cabecita coronó, seguida rápidamente por el resto del cuerpo. A diferencia de sus hermanos, no lloró de inmediato, lo que provocó unos segundos de pánico contenido en la habitación. Luego, como si decidiera que estaba lista para unirse al mundo, dejó escapar un pequeño gemido
que rápidamente se convirtió en un llanto delicado. «Aurora», dijo Lara mirando significativamente a Rafael. Comprendió de inmediato el homenaje a la hija que su madre nunca tuvo la oportunidad de conocer. Asintió con lágrimas en los ojos, incapaz de articular palabra. Mientras el equipo médico atendía a los bebés y terminaba los procedimientos de Lara, Rafael salió brevemente para darle la noticia a su madre. Encontró a Celeste sentada rígidamente en el borde de una silla, con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. «Mamá», llamó suavemente. Se puso de pie de un salto. «¿Y bien? ¿Cómo están? ¿Y Lara?» «Todos están bien, 2 niños y una niña, todos sanos». Hizo una pausa. «Gabriel, Miguel y Aurora». Celeste se quedó paralizada al oír el apellido. «¿Aurora?» «Fue idea de Lara», explicó Rafael. «Un homenaje a la hija que perdiste». Los ojos de Celeste se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas contenidas ni discretas, sino un llanto abierto y vulnerable que Rafael nunca había visto en su madre. Sin decir palabra, lo abrazó sollozando contra su hombro. Después de unos minutos se recompuso, secándose las lágrimas con un pañuelo. «¿Puedo verlas?» «Claro. Están preparando a los bebés en la guardería. Lara pidió que fueras. La primera en visitarlos después de nosotras». Mientras caminaban hacia la guardería, Celeste confesó: «Nunca imaginé que elegiría ese nombre. Después de todo lo que he hecho, Lara tiene un corazón más grande que cualquier dolor», respondió simplemente Rafael. En la habitación infantil había 3 cunas pequeñas, una junto a la otra, cada una con una pulsera de color. Para diferenciarlas, azul para Gabriel, verde para Miguel y rosa para Aurora. Celeste se acercó con vacilación, como si temiera que su presencia pudiera perturbarlos. «Son tan pequeños», murmuró. «Un poco bajo de peso, pero perfectamente sano», le aseguró la enfermera. «¿Te gustaría sostener a uno?» Antes de que Celeste pudiera responder, la enfermera ya colocaba a Aurora en sus brazos con cuidado. La matriarca se quedó paralizada un instante, mirando fijamente el pequeño rostro que parecía un capullo de rosa a punto de florecer. «Hola, Aurora», susurró. «Soy tu abuela». La bebé abrió los ojos levemente, vislumbrando brevemente el mundo que la rodeaba antes de volver a sumirse en un sueño plácido. Ese pequeño instante de conexión pareció sellar un pacto silencioso entre Celeste y su nieta. Un nuevo comienzo, una oportunidad de amar sin la armadura del pasado. 3 días después, la mansión Monteiro dio la bienvenida a sus nuevos residentes. Contra toda expectativa inicial, Lara y Rafael habían decidido aceptar la invitación de Celeste de vivir juntos, al menos durante los primeros meses. La decisión práctica, contar con ayuda constante para los trillizos, fue solo una parte de la motivación. La verdadera razón fue la transformación que todos habían presenciado. La mansión, antaño símbolo de rígida tradición y expectativas agobiantes, ahora parecía lista para convertirse en un verdadero hogar. Un mes después del nacimiento de los trillizos, el jardín de la mansión se decoró para una ceremonia íntima. No fue un bautizo tradicional. Lara tenía diversas formaciones espirituales, y Rafael, aunque criado en el catolicismo, no practicaba ninguna religión en particular. Fue, como explicaron a sus invitados, una celebración de bienvenida, un ritual que crearon para presentar oficialmente a los bebés al mundo. Bajo una pérgola cubierta de flores blancas, los 3 bebés dormían plácidamente en sus cunas, decoradas. A su alrededor solo estaban sus amigos más cercanos y algunos familiares cuidadosamente seleccionados. Una reunión pequeña pero significativa. Lara lució un vestido suelto de seda natural, con el cabello adornado con pequeñas flores. Rafael lució elegante con un traje claro, sin corbata, que reflejaba el ambiente relajado del evento. Pero fue Celeste quien sorprendió a todos con su transformación. Abandonando los tradicionales trajes oscuros y las joyas ostentosas, optó por un conjunto azul pálido. Su cabello, normalmente recogido en un moño severo, ahora suelto con suaves ondas que la hacían parecer años más joven. Ricardo Méndez, el invitado de honor,
Llegó acompañado, algo que nunca había hecho en eventos sociales anteriores. Su acompañante, profesor universitario de literatura brasileña, fue recibido calurosamente por Celeste, para asombro de todos los que conocían a la exmatriarca. «Nunca imaginé que viviría para ver este día», comentó Ricardo a Rafael, mientras observaba a Celeste charlar animadamente con su acompañante sobre literatura modernista. «Tu madre no solo acepta, sino que se interesa genuinamente por la vida de los demás. Los trillizos lograron lo que décadas de terapia no pudieron», respondió Rafael sonriendo. «Literalmente transformaron nuestro mundo incluso antes de entrar en él». La ceremonia fue sencilla y emotiva. Cada bebé recibió un amuleto especial. Para Gabriel, una pequeña escultura de madera que representaba la fuerza. Para Miguel, una pluma de plata que simbolizaba la libertad. Y para Aurora, una pequeña rosa de cristal, símbolo de belleza y resiliencia. Cuando llegó el momento de que los padrinos hicieran sus promesas, hubo una sorpresa. Lara le pidió a Celeste que fuera la madrina de Aurora. «Sé que no es tradicional que una abuela también sea madrina», explicó Lara. «Pero Aurora representa un puente entre el pasado y el futuro. No hay nadie mejor que tú, Celeste, para guiarla en este viaje». Celeste aceptó, con la voz entrecortada por la emoción, haciendo su promesa con una solemnidad que revelaba lo mucho que significaba este momento para ella. «Prometo ser no solo una guardiana, sino una compañera de descubrimiento. Prometo enseñar, pero también aprender. Y sobre todo, prometo amar incondicionalmente, sin expectativas sofocantes, solo con una esperanza que anima». Tras la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del almuerzo en el jardín, Lara se apartó brevemente y caminó hacia un rincón apartado desde donde pudo observar toda la escena. Rafael la recibió allí, envolviéndola por detrás, en un tierno abrazo. «¿En qué estás pensando?», preguntó apoyando la barbilla en su hombro. «Qué impredecible es la vida», respondió ella, apoyándose en él. «Hace un año solo era curadora asistente, intentando forjar mi carrera. Hoy soy madre de trillizos y formo parte de una de las familias más poderosas de Sao Paulo». «¿Te arrepientes?», preguntó medio en broma, medio en serio. «Ni por un segundo». Se giró para mirarlo. «Pero tampoco he olvidado quién soy. La semana que viene tengo una reunión con tu madre sobre la Fundación Cultural. Tengo grandes planes para ese espacio». Rafael sonrió reconociendo la determinación en sus ojos, la misma que lo había cautivado desde su primer encuentro. «Nunca lo dudé». Al otro lado del jardín, Celeste observaba a la pareja desde lejos, con Aurora durmiendo plácidamente en sus brazos. A su lado Ricardo seguía su mirada. «Son buenos el uno para el otro», comentó el abogado. «Son perfectos el uno para el otro», corrigió Celeste. «Casi tuve que perderlos para darme cuenta. Lo importante es que lo viste a tiempo». Celeste asintió mirando a su nieta en brazos. «¿Sabes, Ricardo? Me pasé la vida intentando controlarlo todo. La empresa, la familia, el futuro. Y al final fue soltando las riendas que encontré la verdadera felicidad». «Algunas lecciones requieren toda una vida para aprenderlas», respondió filosóficamente. «Pero cuando supimos», dijo, viendo a Aurora abrir brevemente los ojos antes de volver a dormirse, «descubrimos que valió la pena cada segundo de la espera». El sol comenzaba a ponerse cuando los invitados finalmente se despidieron. La familia Monteiro, ahora ampliada y redefinida, permaneció en el jardín, disfrutando de los últimos rayos de sol del día. Gabriel y Miguel habían sido llevados adentro por su niñera, pero Aurora permaneció en brazos de su abuela, quien se negó a soltarla. «Tiene tus ojos, Lara», comentó Celeste, observando a su nieta, que ya estaba despierta y observaba el mundo con silenciosa curiosidad. «Ojos que ven más allá de lo obvio». «Y ahí está su determinación», respondió Lara sonriendo. «Fíjate cómo te agarra el dedo, como si ya supiera exactamente lo que quiere». Rafael se unió a ellos trayendo copas de champán. Un brindis propuso por la familia que elegimos ser, no solo por la que nos tocó nacer. «Por la familia»,
coincidió Lara levantando su copa. Para la familia, repitió Celeste, sus ojos brillando no con lágrimas contenidas, sino con la alegría silenciosa de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Mientras el cielo se tornaba rosa y dorado, los tres adultos permanecieron en silencio contemplativo, cada uno reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Un viaje que comenzó con miedo y desconfianza, pero que floreció en comprensión y amor. Un viaje que demostró que incluso los corazones más duros pueden abrirse al ser tocados por la inocencia de una nueva vida, o tres. Y en la mansión Monteiro, antaño un monumento a la tradición y al control, ahora resonaban los sonidos de una nueva era, el llanto ocasional de los bebés, las animadas conversaciones durante las comidas y, lo más importante, la risa. Ese sonido claro y liberador que había estado ausente durante mucho tiempo de estas paredes. Era el sonido de tres nuevos comienzos. Lara encontrando el equilibrio entre la maternidad y la ambición profesional. Rafael finalmente libre para definir su propio legado. Y Celeste, descubriendo que el verdadero poder no reside en el control, sino en la capacidad de amar y ser amado, sin condiciones ni reservas. Y para Gabriel, Miguel y Aurora, fue solo el comienzo de una vida en la que serían valorados no por el nombre que llevaban, sino por la luz única que cada uno traía al mundo.